sobre todo las que sabían que tenían muchas deducciones falsas, que habían comprado muchas facturas. Entonces dijeron, se autocorrigieron antes de que se iniciara el requerimiento o la orden de visita correspondiente. La deducción fiscal equiparada, aquí hablamos de la discrepancia fiscal, ¿sí? La discrepancia fiscal es bien importante. Muchas veces gastamos más de lo que tenemos. Tenemos más deducciones que ingresos. Y por eso la discrepancia fiscal, a final de cuentas, también nos puede dar. Tú gastas más de lo que ganas. ¿Qué te importa? Y por lo tanto, tú estás escondiendo ingresos. Tú tienes más ingresos de lo que gastas. Entonces, por lo tanto, te voy a dar, para mí tienes un crédito fiscal presuntivo. Y sabes qué, aquí me debes tanto. Volvemos al tema del millón de pesos. ¿Sí? Yo gano 1 millón de pesos, declaro que gano 1 millón de pesos, pero resulta que me compro 3 millones de pesos en productos. Y el SAT dice, oye, ¿cómo que con 1 millón te compraste 3? Tienes más gastos de lo que ganas. Entonces, para mí, tú ganas 3. Entonces, me debes 2 millones de impuestos. Entonces, aguas, ¿no? Aguas con este tipo de situaciones. Y vienen otras cuestiones, o sea, omitir la presentar la declaración fiscal por más de 12 meses, darle efectos fiscales a los comprobantes fiscales cuando no reúnen los requisitos de los artículos 29, requisitos que deben de llevar el nombre, registro federal de causantes, etcétera, etcétera. Viene ahora la cuestión de las facturas. Me voy ya un poquito más rápido. Es un tema muy largo. Es un tema muy largo, ya tenemos casi 2 horas con este tema y yo creo que voy a la mitad. Acá está. Me voy a ir más adelante. Perdón. Este es un curso, yo creo que cuando menos de darse en un semestre, 6 meses. Se está viendo todo muy express, posiblemente quedan muchas lagunas por ahí, muchos temas sin tocar de manera profunda, pero de lo que se trata básicamente es sembrar esa semillita, ¿no? De que, pues, si hay más dudas, pues, cada quien darle por su lado, ¿no? No hay de otra. Y a las cachetadas. Al estudio, al trabajo y a los chingadas, no cualquier güey le entra. Sí, porque esto implica, pues, noches de desvelo, ¿no? Esto no se trabaja me voy a sentar a ver la televisión y reviso la ley. La verdad es que no. Esto necesita horas y horas de estudio, ¿no? Vámonos con el 113. Básicamente el 113 bis, que es el que fue materia de la que causó más escándalo, ¿no? Que decían, oye, ya nos van a meter a todos a la cárcel porque pues es el deporte nacional, la cuestión de las facturas, ¿no? Todo el mundo anda buscando deducciones a la hora de presentar su declaración anual o la mensual. Y los mismos contadores dicen, no te preocupes, yo le bajo al resultado fiscal, nada más que te va a costar tanto. Creo que ya entendimos de lo que estamos hablando, ¿no? Oye, el contador, y el contador te dice, mira, la contabilidad te la hago gratis. Mi negocio no es ese. Yo te ayudo a que no pagues tantos impuestos. ¿De veras, contador? ¿Y cómo le hago? Pues pagándome. Y hacen una serie de maniobras de los delitos fiscales.
decirlo como que en público no es muy ético de mi parte, pero tenemos que conocer la ley. Pero la ley lo que ataca, lo que prohíbe, son las conductas que no son sanas para la sociedad. Por eso están en el código, por eso son sancionables. A ver, cuando se expidan facturas, se compren, se vendan, se adquieran y se utilicen para causar un daño patrimonial, ¿sí? Ya de antemano sabemos que es calificado, ¿no? Porque estamos hablando de una factura que es falsa. Entonces ya por C ya es una defraudación fiscal calificada. Cuando esto supere los 7 millones en un ejercicio, pues ya estaríamos hablando de prisión preventiva oficiosa. Así lo marca el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 167 nos habla, otra vez ya se me fue. Si quieres donar para el colegio una que esté más rápida, porque pues, es una vergüenza tener una así tan lenta. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La deduces. Pues, decía, usted tiene muchos ingresos y pocas deducciones. No, pero se te dijo a ti. Yo no me quejo. ¿Verdad? No dijo. Ahorita que estás viéndote internacionalmente, puedes pronunciarte. Sí, claro, cuente con ella. Ahí traigo. Conste. Ahí traigo. Ahí traigo, quiere decir que terminando esta floja. No, le vamos a poner más memoria. No, mire, lo que pasa es que ya tiene mucha información aquí. No es lo que vale la computadora, es la información que tiene. Para eso me gustabas, pinche codo. O sea que no quiso. Parece, entre sí, ¿no? Jesús, ¿vas a hacer algo? Nada más que me presente, por favor, el maestro, ¿en qué párrafo del 167 encuentro que... Párrafo séptimo, Después del sexto. si no me equivoco. Vienen 3 fracciones. ¿Sí tienes el reformado? Porque esta reforma fue de noviembre y no sé si ya salió el Código Nacional ya con esta última reforma. No se ha hecho la reforma. ¿Perdón? En la letra dice, no sé si lo tengas tú ahí que me puedas ilustrar. Ah, sí. Es que difícilmente alguien lo debe de tener actualizado, porque pues esto tiene prácticamente 2 meses, 3 meses. ¿Sale? No, más bien. Viene de noviembre. ¿Quién tiene el código de noviembre a la fecha? Que ya contenga la reforma. Cosas imposibles. A ver, ahí te va. Vamos a leer. Mejor nos olvidamos de esto, ¿no? Los animalitos no te metas con ellos. No, más tantito así para que no se va a tener el cuerno de la abundancia, ¿no? Por eso, de la sabiduría. Ok. Es afrodisíaco. 167, causas de procedencia. Se considera, el párrafo séptimo, para que tomen nota, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente. ¿Sí? Del 1 al 11 queda en igual. Se considera de manera. Número 1, romano. Contrabando y su equiparable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 y 105, fracción 1 y 4, cuando estén a la sanción prevista en la fracción 2 y 3, párrafo segundo del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados. ¿Y esto tiene cabida en el artículo 19 de la Constitución? No. Se reformó esto, pero no se reformó la Constitución. Ahí es el debate que todavía viene. Se reformó la ley secundaria, pero toda la Constitución
No, pero si hablamos que la Constitución, por eso lo metieron por la delincuencia organizada, ¿sí? Pero ese párrafo, desde mi perspectiva, tratándose de delitos fiscales, todavía no está en la Constitución, pero sí está la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, así le salvaron, ¿no? Así le salvaron y no tuvieron que hacer la reforma constitucional. Esa es mi humilde opinión, ¿sí? Por eso lo metieron como delincuencia organizada. Nada más lo que me causa ruido, porque sí, entiendo que efectivamente hubo una reforma al 19 de la Constitución, esto... Por ahí préstale el micrófono. En 2019. Lo que me llama la atención es que sí, si todo delito que está, que ahorita no está por favor de mencionar, va a constituir, vaya, delincuencia organizada, porque sí, efectivamente, señala esta reforma que la acabo de referir, pero no, no sé si todo lo que tú estás aquí planteando sea motivo en automático de delincuencia organizada. Bueno, sí, ya entiendo. El Congreso, en vez de reformar la Constitución, reformó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y metió estos tipos penales dentro del catálogo de la delincuencia organizada. Así se evitó hacer una reforma constitucional, que ya estaba, ¿no? A final de cuentas, si hablamos de delincuencia organizada, eso ya existe en el 19 constitucional, ¿sí? Y lo que reformó fue la ley secundaria, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la adecuó, en este caso, al Código Nacional de Procedimientos Penales, aumentando en el 167, párrafo séptimo, tanto lo del Código Penal, ¿sí?, que eso ya estaba, y en esta reforma, el 1 al 3, que habla de los delitos en materia fiscal, cuando sobrepasen esa cantidad y sean calificados, la cantidad de los 7.800.000 en un ejercicio, y sean calificados, son de carácter calificado, es decir, que se utilicen documentos falsos. Básicamente esa es la temática. No sé si te quedó claro. Esa es mi opinión del por qué esta reforma no es, cuando menos esta parte, no es inconstitucional, porque no atenta a la Constitución, sino ya estaba la delincuencia organizada. Sí, no sé si quedó tu pregunta. Pero agregar delitos con prisión preventiva oficiosa que no están en la Constitución, pero sí en la ley federal, será... Hay quien dice, ¿sabes qué? Está justificado porque la delincuencia organizada ya existe en el 19 constitucional. Si se reformó la ley secundaria, bueno, ese es otro boleto. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Sí, adelante. Gracias. La cantidad de 7.800.000 pesos a la que se hace referencia es la base sobre que ya trasciende en perjuicio para la autoridad hacendaria. Bueno, la declaratoria de perjuicio, o que se va a perseguir penalmente, quedamos que era a partir de 175,000 pesos. Antes de 175,000 pesos buscará otro tipo de arreglo de carácter administrativo. Estamos hablando que todo es delito, todo lo que esté plasmado de lo que hablamos, que tiene diferentes penalidades. Sin embargo, lo importante que estamos ahorita tratando es cuando ese delito se convierte en un delito de prisión preventiva oficiosa, que está plasmado en el 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es bien importante para el penalista, porque cuando va a decir, mi cliente se queda, o cuando me lo llevo. Básicamente, esto es para grandes contribuyentes. ¿Quién tiene un resultado fiscal que esté perjudicando 7 millones? ¿Cuánto tuvo que haber ganado? ¿No? ¿Cuánto tuvo que haber sido su ingreso? ¿Cuánto tuvo que haber sido su deducción?
cuando menos estamos a pedirle su buzón tributario alguna información adicional que usted haya omitido. Y voy a decir, fue lo sin ciclón que querer de Galván. queriendo. Así es. Entonces estamos hablando del contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales. ¿Sí? Vámonos con los acuerdos reparatorios del 187. Proceden los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes. 1 y 2 queda igual. No proceden los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o su equivalente en las entidades. Tampoco serán procedentes el acuerdo reparatorio para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 167, de las que acabamos de hablar, de las fiscales. ¿Cuándo? No hay acuerdos reparatorios cuando sobrepase esas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero es de querella, admite perdón. Es de querella y admite perdón. Pero si sobrepasa esas cantidades, olvídalo, ya no hay acuerdos reparatorios. No, pero sí, Ahí. perdón. Por ser de querella. Sí, sí, así es. Y el perdón va a ser afloja la lana. Así es, previo. Sí. Pero ese afloja la lana va a incluir actualizaciones y recargos. Sí. Una actualización, a ver si tú, fue hace 3 años, los 7 millones y cacho. ¿Cuándo es una actualización a 3 años? Estamos hablando de una actualización mensual del 2.5, 3, ¿no? Por 36 meses. Ahora, esa es una actualización del dinero. Ahora el recargo, otra cantidad igual. Es un dineral. Pero bueno. La suspensión condicional. El link tiene eso y más. La suspensión condicional, hablando también de delitos fiscales. A solicitud del la suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado del Ministerio Público con acuerdo de aquel procederá en los casos en que se cumplan los siguientes requisitos. 1 a 3 queda igual. La suspensión condicional será improcedente para la hipótesis prevista en las fracciones 1, 2 y 3 del párrafo 0. No, está leyendo en la. ¿Sí? O sea, ya no hay suspensión condicional en delitos fiscales. No hay acuerdos reparatorios. Que suspendan que superen esas cantidades y que sean calificadas. Los casos que operen los criterios de oportunidad ante el MP. El 1 a 6 queda igual. Se reforma el párrafo que sigue del séptimo. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar y en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción 5, ¿sí? En el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del delito. Esa fracción 5 nos habla de que si uno es acusado y proporciona información para agarrar a un pez más gordo, lo estoy hablando de manera un delito más de mayor cuantía o de mayor relevancia, te la perdonamos, o más bien, te ayudamos. Para ese caso es la única excepción. Cuando cooperes para dar mayores informaciones y puedan prosperar o proceder contra otro delincuente del mismo tipo, pero de mayor relevancia, ¿no? Y el artículo 4 se reforma el 113 bis y se deroga la fracción 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Y nos vamos con la cuestión de si impondrá sanción de 2 a 9 años al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es lo que ya tratamos, que es el de las facturas. Y bueno,
bueno, yo creo que de mi parte ya sería todo porque ya nos extendimos demasiado. Les digo, estos temas realmente son para estudiarlos con mucho entendimiento, porque tienen muchos subtemas que ya inclusive se tienen ya, si no dominar, por lo menos conocer, ¿no? La cuestión de carácter fiscal, para poder operar. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado comentando en esta plática. Adelante. Sí, nada más. Está Por el otro, ¿no? micrófono. Nada más para preguntarle si Sí, hay otro. Le hacen la broma. Sí, mi pregunta sería, todos estos temas que nos acaba de impartir usted, ya están en las nuevas reformas del Código Fiscal Penal, ¿no? Sí. Entonces, sería más fácil que si ya nos dio la guía, nosotros pues obtengamos ese código y pues todo lo relacionado, que podamos checarlo ahí, pues sería muy bueno, ¿no? Para todos nosotros. Sí. El código fiscal es de lo más difícil de entender. Bueno. Ya con esto usted nos alimentaría o nos explicaría en las clases que tenga usted la oportunidad, y pues ya con el código, así como nos ayudamos con los otros códigos, pues también sería más fácil para nosotros entender todo, ¿no? Así como lo dijo el profesor. Sí. Poco trabajada por el abogado penalista. Considero que hay pocos abogados penalistas que conocen del tema. Yo no lo conozco muy bien. Yo trato de conocerlo. Son conocidos en el medio por abogados. Pienso que es una materia que es bastante productiva, porque estás hablando de gente gente productiva y que tiene dinero y que se ve involucrada a veces por cuestiones del propio contador o por una mala contabilidad, deficiente contabilidad. No siempre son de carácter doloso. Sin embargo, pues hay responsabilidades. La responsabilidad es del contribuyente de verificar que todo se lleve en orden. Y no puede decir, es que mi contador no se fijó. Bueno, pues eso no te exime de responsabilidades ni administrativas ni nada. Penalmente tendrás que acreditar que tú no tuviste responsabilidad alguna, ¿no? Para poder deslindar esa responsabilidad. Ahora, no es un código penal fiscal, es el código fiscal de la Federación. Como en la materia que está dando actualmente el maestro Servín en la Universidad Autónoma de México, Delitos especiales. Delitos especiales, esos vienen en las leyes administrativas. Cada ley administrativa, por ejemplo, ustedes sabían que hay delitos en la Ley Federal del Trabajo. No mucha gente lo sabe. Y a veces son laboralistas y no saben que hay una descripción penal de ciertas actividades o de ciertas conductas del patrón hacia el trabajador que se consideran delitos. ¿Sí? No pagar cuando menos el salario mínimo, ¿no? O sea, no pagar en tiempo y forma, de manera reiterada. No pagar el aguinaldo. No pagar las utilidades. O sea, y eso está tipificado como delito en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en las leyes administrativas se van desprendiendo una serie de delitos especiales, pues le llaman delitos especiales, que no están contenidos en el Código Penal, pero sí en las leyes especiales de carácter administrativo, ¿no? Gracias. Sí, Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, porque mucha gente oye lo que voy a preguntar a continuación, inclusive abogados, pero no saben a qué se refiere. ¿Qué es la expresión compra facturas? Compra facturas y por lo tanto está defraudando. ¿Qué es comprar facturas?
Ok, pues es simular la adquisición de servicios o productos. Esto va a servir para bajar el resultado fiscal o el coeficiente fiscal sobre el cual voy a tener que pagar mi impuesto. Yo en mis cuentas digo, hay que comprar facturas. O me dice el contador, si compra facturas, le paga menos, ¿no? Así es, Me diría eso. baja mi resultado fiscal. Sí, pero ¿qué es comprar facturas? ¿A quién se le compran o cómo es? Pues eso hay que preguntar a los contadores. No, en serio. Sí. Bueno, esto se da, hay empresas fantasmas que se crean expresamente para emitir facturas, De deducciones bienes o servicios. de bienes o servicios. Exacto. Por ejemplo, se crea una empresa básicamente que no dejan huella. Por ejemplo, estas de servicio de limpieza. Yo te facturo limpieza. Aunque esté asqueroso el despacho, pero yo tengo gastos de limpieza del despacho por 200,000 pesos, por 100,000 pesos mensuales. Al año, mensuales. Bueno, Incluye la vieja. bueno, pues es que es todo el edificio. Es que es todo el edificio que tienes, Incluye todo el- Y el edificio es la Torre Mayor. El tribunal nada más, ¿cuánto se lleva de limpieza? Pues ¿cuántos empleados hay ahí del puro tribunal? Hay, no sé, 100 empleados de limpieza, tranquilamente. No sé. Entonces, Pero la empresa se es crea fantasma. una empresa que no tiene el servicio de limpieza, no tiene empleados, pero sí te da una factura por 200,000 pesos mensuales de limpieza. Nunca te limpiaron nada. Esa es una factura falsa. Es una simulación de un acto que nunca sucedió. Ellos a su vez tendrían que reportar que hicieron el servicio de 100,000 pesos. Así es. Ya viene un tejimaneje. Muchas veces, no sé si han visto ustedes en el periódico, detuvieron a un albañil de una constructora porque debía 3,000 millones de pesos en impuestos. ¿No lo han visto? ¿Qué es lo que pasa? Abrieron una constructora, pusieron al representante legal, que era uno de los albañiles, ¿sí? Y al final de cuentas, esa empresa voló, porque era una empresa de papel, ¿sí? No tenía empleados. Y el representante legal y administrador único era un albañil que ingenuamente le dijeron, oye, fírmale aquí y te vamos a dar 5,000 pesos cada vez que firmes. 5,000 pesos. Lo hace, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Es para presentar una declaración. O para ir a pedir los trámites del SAT, lo que sea. Por eso es que se incorporó en esta reforma ese delito de hacer el uso de las facturas falsas. Así es. Porque ya evidentemente estaba causando mucho, pues siempre ha causado. Dicen que, no tengo el tema, no tengo la cantidad exacta, pero dicen que hay una evasión fiscal del 1% del Producto Interno Bruto Bruto. anual. Estamos hablando de sumas multimillonarias. Cuando salió la reforma, decían por ahí un artículo que si tú te autocorregías, siempre ha existido, si tú te autocorriges de manera espontánea y antes de que la autoridad tenga conocimiento o empiece a pedir revisiones de gabinete o haga una auditoría en tu empresa, pues no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando pagues actualizaciones y recargos. Pues, ¿qué crees? Salió esta reforma y en diciembre entraron 20,000 millones de pesos a las arcas. No sé, millones menos, millones más. Que no, que de algunas empresas que decidieron autocorregirse, porque ya les venía el fracaso, ¿no? Y que sabían que sus deducciones, sus facturas, con las cuales hicieron sus declaraciones, pues estaban mal, ¿no? Entonces, casualmente, de repente entró mucho dinero a las arcas del SAT, 20,000 millones. Y así por el estilo, ¿no?
sé si tengo que... ¿Sí quedó claro la cuestión de lo... No, sí, lo principal es para que las personas que oyen hablar de eso ¿Y digan... por qué ¿de las es? facturas falsas? Pues para pagar menos impuestos. Vamos a dejarlo así. Meto facturas falsas, pago menos impuestos. Sí, y obviamente yo me estoy obteniendo una de 100,000 pesos y me va a costar a lo mejor 10, ¿no? Porque algo... Qué bien le sabes al Sí, porcentaje. sí. Que ya lo corroboró. Bueno, pero yo lo dije. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No toda la computadora. No toda la computadora. Sí. Ah, la computadora es ahorita, o sea, dijo allá, ahí te la traigo, ¿no? Sí, Sí. allá afuera está. Bueno, Nomás es cuestión de salir. bueno. Pues entonces, solicito que le demos un aplauso aquí a nuestro amigo Carlos. Te agradecemos mucho a nombre del colegio y por favor ven más seguido a ilustrarnos. No, al contrario, Sí. aprendemos.